Buen día, bienvenidos a la clase asincrónica. Vamos a iniciar directamente con el ejercicio propuesto, ¿sí? De lo que es la NIF número 3, combinaciones de negocios. En el caso del enunciado, el enunciado va a ser idéntico al que se les ha presentado para la NIF número 10, ¿no? Que era estados financieros consolidados, donde ustedes van a tener un balance de la empresa que es la dominante, van a tener los datos acerca de la inversión y van a tener también el dato de la empresa dominada o de la adquirida, ¿sí? Arriba va a estar la adquirente y abajo la adquirida. Y después, al igual que en estados financieros consolidados, van a tener una serie de notas que les van a ayudar a ustedes a evaluar, ¿sí? O ponerle un valor a las cuentas reconocidas. Vean que el enunciado es idéntico, ¿sí? O sea, para que no se confundan, pero va a decir al principio si va a ser el tema de la... Aquí arriba va a decir si ustedes aplican la NIF 10 o la NIF 3, ¿no? Una de las dos, porque después el formato es el mismo. Entonces, este formato que para este caso no existe, ¿sí? Vamos a irnos directamente a la resolución del ejercicio, donde, ¿qué voy a colocar yo acá? Esta es otra hoja de trabajo, es una hoja de trabajo diferente que me sirve para combinar estados financieros. Ya, yo he puesto de igual manera mis notas aquí al lado para poder guiarme más rápidamente y más fácilmente. ¿Y qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar primero en una primera columna, vamos a colocar el estado financiero, solamente la parte del activo. Ya enseguida les voy a decir. En la primera columna vamos a colocar el estado financiero de la adquirida. ¿Ya? Después voy a tener otra columna que va a ser el valor reconocido, donde voy a colocar cuánto de estos valores van a ser reconocidos por la adquirente. Una vez que tenga el valor en libros versus el valor reconocido, voy a definir aumentos o disminuciones. Esta es la hoja de trabajo que les decía. Hasta este punto, ustedes han tenido que ver en contabilidad de sociedades, en lo que es transformación y fusión de sociedades, ¿ya? Porque todas se trabajan con activos netos. Entonces, esto les tiene que ser muy familiar a ustedes. Entonces, tengo el tema de que voy a ir utilizando estas 4 columnas. Aumento cuando del valor en libros al valor reconocido se incremente, y disminuciones cuando el valor reconocido se valor en libros, ¿ya? O sea, lo que me significa una disminución. Esto está con fórmulas, por eso que acá no tienen que hacerle mucho caso a las cifras que actualmente se presentan, sino hasta el final, y les voy a indicar cómo van a ir ustedes haciendo su análisis, porque ustedes lo van a resolver esto a mano. Entonces, no necesitan ver la fórmula, que aparte es condicionante, entonces es complicada. Y para aquellos alumnos que se consiguen archivos pasados, sí, de sus compañeros que ya hayan realizado esto y que tengan fórmula en este lugar, tengan mucho cuidado, porque las fórmulas varían si son activos o si son pasivos. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Porque el alumno lo único que hace a veces cuando ve otra cuenta, lo único que hace es insertar una columna, agarra esto, lo copia y está copiando una fórmula que puede ser que aplique a otro tipo de cuentas. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Entonces, es mejor que ustedes aprendan a razonar como yo les voy a enseñar el día de hoy, y a partir de ese razonamiento, si ustedes quieren ponerle fórmula a esto, pues yo no tengo ningún inconveniente y lo hacen. Entonces, tengo ya esas 4 columnas, y después de eso, en una quinta columna, y esto ya es nuevo, vamos a colocar todo el estado financiero de la adquirente, o sea, la empresa que es dueña, ¿no? La casa matriz, digámoslo así. Y finalmente vamos a tener aquí un estado financiero combinado, que en muchos casos va a resultar de la suma de lo que es el valor reconocido más la adquirente. Pero
en otros casos no. Es por eso que en el estado financiero combinado les voy a enseñar a hacer a través de la mayorización, porque una vez que tengamos el valor reconocido, nosotros vamos a hacer un asiento contable. Y ese asiento contable, lo mejor que se puede hacer es mayorizarlo. Si hay más asientos contables que realizar, entonces se hacen más asientos, se los mayoriza y aquí estaría el estado financiero combinado, fruto de lo que es este estado financiero del adquirente más lo que esté en el libro mayor. Ya, eso vamos a verlo para el final de la clase. Les decía, el ejercicio es corto, es sencillo, pero sí requiere de mucho razonamiento por parte del alumno y es ahí donde empiezan a surgir ciertas dudas y obviamente errores que podría cometer el alumno al momento de analizar esta hoja de trabajo. Entonces, aquí tienen que prestar mucha atención a cómo se la resuelve y vamos a ir llenando de a poco esta hoja. Ya, entonces hay muchas transacciones, hay muchas cosas que mirar y yo les voy dando las situaciones que se pueden presentar. Ya, no únicamente en lo que vamos a escribir aquí, sino otras que se pudieran suscitar para que ustedes vayan teniendo más o menos las reglas del juego al momento de llenar esta hoja de trabajo. Entonces, vamos viendo. Les decía, en la primera columna vamos a colocar el balance de la adquirida. Ya, o sea, la empresa que se va a vender, la que va a ser absorbida. En esta columna, donde dice Rojas, vamos a tener al adquirente, ¿ya? Y como les decía, ustedes lo único que van a hacer es de este enunciado trasladar esos saldos. Simplemente es copiar. Copiar esta hoja, que al final igual les tiene que dar 0, ¿verdad? Porque son balances donde los activos van positivos o los que tienen saldos deudores van positivos y los que tienen saldos acreedores van negativos. Bien. Después de eso van a tener unas notas al final, ¿no? Y esas notas hay que ver cómo las vamos a analizar. Vamos leyendo una por una. Dice Bustamante S.A. tiene un capital conformado por 30,000 acciones con un valor nominal de 10 cada una, de las cuales 18,000 son de propiedad de Rojas. Otra dice, dentro de la evaluación de saldos del balance, se encontró que las cuentas por cobrar presentan un saldo de 1,000 que pertenecen a un cliente declarado en quiebra. Bustamante S.A. indica que realizará el pago de todas sus cuentas por pagar en efectivo antes de la combinación. El inventario se encuentra sobrevaluado y solo se reconocerán 12,000 como inventario vigente, ya que el resto se encuentra obsoleto. Se realizó el revalúo del activo fijo y del mismo se llegó a un resultado de 35,000. El activo diferido no será reconocido por Rojas. La previsión para indemnizaciones se encuentra subvaluada y el nuevo cálculo asciende a 8,500. Bustamante S.A. indica que por los años en el mercado se debe reconocer un crédito mercantil equivalente al 10% del capital de la empresa. Entonces vean que tengo ya todas las correspondientes. En la primera ya me dice quién es la adquirida y quién es la adquirente, ¿no? Bustamante S.A. tiene un capital de 30,000 acciones a un valor nominal de 10, eso me da 300,000, y si veo en libros de Bustamante, su capital es de 300,000. Cabal. ¿Qué más dice? De las cuales, o sea, de estas 30,000, 18,000 son de propiedad de Rojas. O sea, Rojas tiene 18,000 acciones de 30,000 acciones. Vean que tiene mucho más de la mitad. Entonces sabemos que ahí Rojas es la adquirente, Rojas es la casa matriz, Rojas es la dueña. Entonces es por eso que acá en esta hoja de trabajo Rojas va a ir en este lugar y la adquirida, en este caso Bustamante, va a ir en este lado, porque ¿a quién hay que evaluar? A Bustamante. Todo lo que estamos viendo en estas otras notas van a referirse a cambios que vayan a ocurrir en Bustamante, que en muchos casos pueden afectar a Rojas y en otros casos no. Entonces, vamos a ver todos esos temas ahora. Entonces, les repito, vamos a colocar aquí el balance. ¿Y cómo vamos a hacer el balance? En este caso tiene un trato especial, porque lo que nosotros tenemos que hallar es el activo neto. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar todas las cuentas que correspondan a activos y pasivos únicamente. No vamos a colocar cuentas
de patrimonio. Las cuentas de patrimonio las vamos a colocar después, que obviamente habíamos dicho como activo menos pasivo es igual a patrimonio por ecuación contable, también suponemos que activo menos pasivo es el activo neto, ¿no ve? El activo neto es un término que lo hemos venido usando en este semestre, les he repetido desde el inicio del semestre, cuando hemos tocado el tema del activo neto en muchas normas, les decía, este activo neto es activo menos pasivo y lo vamos a usar muchas veces, en especial el día de hoy en este tema de combinaciones de negocios, porque el activo neto es lo que nos interesa. Entonces, ese activo neto va a ser activo menos pasivo. Hasta ahí yo tengo que copiar. Aquí vean que tengo puro activos y puro pasivos y los voy a totalizar. Eso me da el activo neto, ¿verdad? Porque todos los activos están en positivo, todos los que tienen saldo deudor están en positivo y todos los que tienen saldo acreedor están en negativo. Entonces, la suma de todo esto, positivos menos negativos, me da el activo neto. Y como por ecuación contable el activo neto es igual al patrimonio, entonces si yo sumo el patrimonio que tiene todas cuentas acreedoras en este caso, ¿no? Están en negativo, si sumo todas estas me da este mismo valor en negativo. Es por eso que acá me da 0, ¿no? O sea, el activo neto. Y continúo sumando todo el patrimonio, pues me da 0. Con eso quiere decir que mi balance está cuadrando. También voy a copiar todo lo que es rojas. En rojas no necesito totalizar activos netos porque no voy a medir el activo neto de rojas. Rojas es la que está adquiriendo, rojas es la que está comprando. Entonces simplemente acá el tema de rojas es informativo. Entonces solamente voy a copiar como hemos hecho en la primera hoja de lo que era consolidación, ¿verdad? Todos los activos o todos los que tengan saldo deudor positivos y todos los que tengan saldo acreedor negativos. Entonces después yo hago la suma, positivos y negativos, y obviamente me da al final 0 porque el balance cuadra, ¿no ven? Entonces esa es la primera situación que ustedes tienen que ver. Entonces les repito, aquí todo lo que tiene saldo deudor positivo y acreedor negativo. Aquí vamos a colocar solamente activo y pasivo, nada más. Y le vamos a hallar un subtotal. Ese subtotal obviamente es igual al patrimonio. Entonces el patrimonio con el subtotal me da 0. Entonces con eso yo sé que mi asiento me está cuadrando. De esta línea todavía no la tomen en cuenta. Vamos a ver cómo se lo utiliza al final del ejercicio. Entonces, al principio van a tener esta columna y esta otra columna y ambas que totalizan 0. Con eso estamos rectos. Ahora vamos a ir analizando estas cosas. Veremos, dice, Bustamante S.A. tiene un capital conformado por 30,000 acciones con un valor nominal de 10 cada una, de las cuales 18,000 son de propiedades rojas. Entonces, si yo agarro las 18,000 dividido entre las 30,000 acciones que tiene Bustamante en total, pues podemos suponer que Rojas es dueña del 60% de Bustamante. Y al ser dueña del 60% ya tiene el control absoluto de la otra compañía. Y al tener el control tiene que utilizar, lo que hemos visto en inversiones, el método de participación. O sea, se debe calcular el valor patrimonial proporcional. El 60% de todo el patrimonio. Entonces yo reviso acá y todo el patrimonio de Bustamante, que es la adquirida, suma 344,450. Si yo a estos 344,450 le saco el 60% que dice que es dueño Rojas, me da 206,670. Si ustedes revisan aquí la línea de inversiones, tengo justamente en Rojas, en la columna de Rojas, los 206,670. Quiere decir que Rojas ya realiza su evaluación a valor patrimonial proporcional de los libros de Bustamante. Entonces no tengo ajustes que hacerle a Rojas. ¿Ya? Si no diera, si aquí esto estuviera, digamos, en 180,000, digamos, quiere decir que Rojas tendría que hacer un ajuste y reconocer una ganancia. En este caso, ¿qué tendría que hacer? Acá no puedo aumentar nada, ¿sí? Por si acaso. Lo único que yo tengo que llenar en este cuadro son estas 3 columnas. Es lo único que hay que llenar. El resto permanece
intocable, por favor, prohibido tocar estas columnas. Ya no pueden modificarme cosas acá. Entonces, por si acaso, ya aquellos que quieran modificar cosas aquí, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendría que reconocer un ingreso. ¿Qué tendría que hacer? Igualito como hemos hecho en eliminaciones, ¿se acuerdan? Donde ponía al debe el saldo de la inversión que me lleve a que esto se convierta en valor patrimonial proporcional contra la cuenta de resultado de la gestión directamente, ¿no? Entonces aquí cambiaría este y cambiaría esto, pero no en nuestra hoja, sino a través de un asiento contable que diga inversiones contra el resultado de la gestión. Al momento de mayorizar, pues yo les decía, este estado combinado va a ser simplemente estos saldos más los asientos que yo vaya a hacer, me va a dar el asiento combinado, que es la forma más sencilla y más práctica de hacer, ¿ya? Entonces se haría mediante un asiento contable. Esto les digo cuando tenga que afectar libros en rojas. Voy a hacerlo a través de asientos contables en rojas, ¿ya? Que puedo hacerlo en otra hojita donde voy a poner asiento contable, ¿no? Y pondré ese asiento contable para regularizar el valor patrimonial proporcional. ¿Ya? O sea, son cosas que ustedes tienen que ir armando el momento de hacer el ejercicio. Aquí ya, desde la anterior práctica, se han debido dar cuenta que aquí no vale ser una máquina. ¿Sí? Aquí no es que el Miguel le pone a la derecha y aquí siempre sale a la izquierda y aquí siempre suma, haremos lo mismo. No va a salir igual, ¿no? Esto les he dicho ya desde incluso flujo de efectivo, ya mucho va a intervenir su conocimiento contable. Ustedes ya tendrán que analizar el saldo que le van a poner. Eso va a repercutir en un aumento o disminución de acuerdo a lo que ustedes consideren, ¿sí? Y eso va a cambiar el estado combinado. Al final esto siempre va a cuadrar. Siempre va a cuadrar. Aunque haga mal, va a cuadrar. Entonces, no crean que aquí cuadrar es algo importante. Es lo menos importante. ¿Ya? Para los que cuando empiezan a resolver el ejercicio, resuelven con el video al lado, ¿no ve? ¿Qué ha hecho el Miguel en existencias, digamos, ¿no ve? Sí, pero en el ejercicio no hay existencias. Ah, la macana, ¿qué hacemos? ¿No ve? O al revés, ¿no ve? ¿Qué ha hecho el Miguel en, yo qué sé, aquí sí tengo activo diferido, pero ¿qué ha hecho el Miguel en activo intangible? No, en su ejercicio no había activo intangible. Entonces, ¿qué se hace? ¿No ve? Ya, el Miguel no ha enseñado con activo intangible, pescada. No, ustedes ya saben conta. O sea, les puedo poner aquí lo que sea, puedo poner un pasivo contingente, que aquí no hay, ¿no? Pero yo puede haber en su ejercicio. Y ustedes conocen de pasivos contingentes y saben cómo tratar un pasivo, saben qué tipo de saldo tiene un pasivo, saben cuándo aumenta, cuándo disminuye, entonces trátenlo como un pasivo, cualquiera. Entonces vean que aquí puede ocurrir lo que sea. Las cuentas pueden ser ya. Aquí nuestra imaginación es el límite y creo que ustedes saben muy bien que mi imaginación definitivamente no tiene límites o es muy vasta. Entonces, estén preparados para lo que sea, por favor. Bien, entonces tengo todas mis columnas, ya he llenado Bustamante, he llenado Rojas. Un tip, por si acaso, y esto sí he visto en algunas prácticas que me han mandado cuando me hacían preguntas los alumnos, ponían, por ejemplo, aquí no hay la cuenta inventario, aquí hay existencias. Existencias es lo mismo que inventarios, ¿no ve? Entonces, ¿qué hace el alumno? En un balance, aquí mira existencias y aquí mira inventarios. Y aquí me coloca dos filas, una que dice existencias y otra que dice inventarios. Y dense cuenta que es lo mismo, existencias son inventarios. ¿Por qué los separan? Ah, son dos nombres diferentes. O sea, vean que el alumno no sabe conta. En uno pongo inventario de materia prima, mano de obra y costo, o inventario de materia prima, productos en proceso y productos terminados. Eso es un industrial, ¿no ve? Que puede tener una inversión en una comercial donde dice inventario de mercaderías. Y el alumno lo separa. Aquí le pongo propiedad, planta y equipo. Y aquí le pongo activo fijo. Y el alumno lo separa. No entiendo para qué. De entrada, eso por formato está mal, ¿no ve? Ya pierden puntos. Por más que los números estén correctos, su estado combinado después me van a mostrar un estado financiero, un balance
combinado, porque ya solo va a ser uno solo, ¿verdad? Donde voy a tener una línea que dice propiedad, planta y equipo y otra línea que dice activo fijo. O sea, que son lo mismo, ¿no ven? Son lo mismo, nada más que con diferente nombre, porque cada compañía tiene el derecho a poner el nombre que se le dé la gana al mismo ítem. Entonces vean que también tienen que juntar ese tipo de cosas y no hacerme listas largas de cuentas que están en una y no están en la otra. Y eso es mentira, porque son el mismo tipo de cuenta. Entonces vean, de tener ese cuidado al momento de llenar esta hoja. Lo mismo cuando hablamos de netos. Neto significa que aquí hay una depreciación acumulada incluida. Muchos alumnos me hacían la pregunta en cuentas por cobrar y me decían, pero no hay la cuenta previsión, pero aquí dice neto. Quiere decir que hay la cuenta previsión. Ahora que no te la muestre es mi problema, pero de que hay. ¿No ven? Entonces vean que cada contador hace lo que mejor le conviene para presentar sus estados financieros. Acuérdense que estos temas ya son temas muy gerenciales, ya son temas de otro nivel, les decía, ¿no? Aquí ya no hay la chicanería de los asistentes contables. Los asistentes contables no tienen ni idea de lo que se hace en estas hojas, ¿ya? Y ustedes obviamente van a iniciar como asistentes contables, pero yo pienso que todos ustedes están con la perspectiva de algún día llegar a ser gerentes, ¿no? Y el gerente financiero sabe de lo que está hablando y no se anda preocupando por macanas, ¿no? De que es que en uno le ha puesto activo fijo y en el otro dice propiedad, planta y equipo, y eso me confunde, ¿no veo? O sea, nada que ver, chicos. Nada que ver porque ustedes ya están en las ligas mayores, ya están en sexto. A partir de ahora es pura especialización. Ya contabilidad dejan atrás porque desde ese punto de vista todos sus docentes suponen que ustedes ya saben conta, así como lo he supuesto yo todo este semestre. Entonces, con ese supuesto hecho es que ustedes tienen que desarrollar este ejercicio. Entonces, por favor, un tip que tienen que acordarse el momento de hacer y no cometer esos errores que tal vez ya los han cometido en la anterior práctica y los voy a revisar, pero en esta práctica ya no los voy a dejar pasar. Bien, continuando. Cargo todo esto. He revisado que ya la primera nota que me dice cuadra en mi caso, esto es, estos 206,000 son el 60% de todo el patrimonio de Bustamante, quiere decir que está bien calculado el valor patrimonial proporcional en tema de inversiones de Rojas. Vamos a la siguiente. Dentro de la evaluación de saldos de balance se encontró que las cuentas por cobrar presentan un saldo de 1,000 que pertenecen a un cliente declarado en quiebra. Entonces veremos acá, ¿no? Dice, dentro de las cuentas por cobrar, hay un cliente acá que ya está en quiebra, o sea, que no va a pagar. Y les decía, ¿no ves? Como cuando van a comprar manzanas, una vez que queda en el precio, las condiciones de compra, ustedes escogen porque ustedes quieren las manzanas más bonitas, ¿no ve? Porque no van a decir, ya tú dame sin mirar, ¿no ve? O sea, sería de tontos, ¿no? Entonces, ustedes van a ver qué les están dando. Y en este caso, en cuentas por cobrar, dice que hay 1,000 que es de un cliente que está declarado en quiebra. Entonces, Rojas no va a comprar esa basura, ¿no? ¿Para qué me voy a comprar una cuenta que nunca la voy a cobrar? Es comprarme un gasto nomás. Eso está mal, ¿no? Entonces, es algo que no va a reconocer. Entonces, en el caso de cuentas por cobrar, de los 5,600, hay 1,000 que no se van a reconocer. Entonces, ¿cuánto voy a reconocer realmente como Rojas? Ahora pónganse en el lado de Rojas. Y Rojas está comprando estos 5,600 y dicen, ah, no, pero dentro de los 5,600 hay 1,000 que no me sirven, porque nunca lo voy a cobrar. Entonces, solamente te voy a dar 4,600. O sea, solamente te voy a reconocer 4,600. Fíjense en esta columna nomás, independientemente de que estas cambien por fórmulas, son otras cosas que después les voy a explicar. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Tengo cuentas por cobrar reconocidas solamente 4,600. Ya he hecho la primera nota, bien fácil. Después dice, Bustamante S.A. indica que realizará el pago de todas sus cuentas por pagar en efectivo antes de la combinación. Entonces, ¿qué quiere decir? Bustamante dice, voy a pagar mis cuentas por pagar. Entonces acá no se va a tener que reconocer nada, ¿no ve?
Rojas no va a tener que reconocer nada porque esta cuenta por pagar ya no va a existir. Dice, va a ser pagada en su totalidad. Acá está. Y dice que las va a pagar en efectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de estos 30.850, como Bustamante va a pagar los 25.400, quiere decir que acá Rojas no va a poder reconocer todo el dinero, no va a poder absorber todo el dinero. ¿Por qué? Porque parte de ese dinero Bustamante lo va a usar para pagar sus cuentas por pagar. Entonces aquí yo le quito los 25.400, ¿sí? A los 30.850. Entonces ustedes realizan la resta de 30.850 menos 25.400, tengo 5.450, que es lo único que va a poder reconocer Rojas del dinero de Bustamante, porque no va a haber más, ¿no ve? Entonces no podemos poner el 100% porque aquí Bustamante dice, sí, pero yo para pagar estos 25.400 voy a sacar de acá. Entonces Rojas dice, bueno, no vas a tener los 30.000, solamente te reconozco 5.450 porque los 25.400 tú los vas a usar para pagar estas cuentas y no te reconozco las cuentas por pagar. No va a haber. Entonces es otro tipo de razonamiento, ¿verdad? Uno es directamente al saldo y otro es a través de una transacción. Y en este caso estas transacciones están siendo dentro de Bustamante, es por eso que directamente le afecta al valor reconocido. Si afectaran a Rojas, como hemos visto acá en el valor patrimonial proporcional, tendría que hacer un asiento contable, porque aquí en la hoja de trabajo no hay nada para llenar. Todas estas columnas son para Bustamante, para la adquirida. No hay nada para Rojas, porque Rojas no está sujeto a evaluación, pero puede existir alguna transacción que le afecte a Rojas. Cuando exista el efecto en Rojas, yo voy a tener que colocar acá un asiento contable para contabilizarlo en Rojas únicamente, ¿sí? No va a estar en esta hoja de trabajo, pero va a aparecer a través de un asiento contable que mayorizando a estos saldos me van a dar el asiento combinado. Bien, continuamos con las notas. Dice, el inventario se encuentra sobrevaluado y solo se reconocerán 12.000 como inventario vigente ya que el resto se encuentra obsoleto. Entonces reviso las existencias y Bustamante tiene 14.000. Y es lo que dice Rojas o a través del due diligence, ¿no? O sea, de una empresa auditora que revisa los saldos de Bustamante, dice, estas existencias que dice 14.000 están sobrevaluadas, o sea, tiene un valor en exceso, porque hay 2.000 pesos que son mercadería obsoleta, que eso ya no se va a vender, o si se vende, se va a vender a un precio mucho menor inclusive que el costo tal vez, ¿no? Entonces ya no se toma en cuenta. Y obviamente les decía, Rojas es como en este instante que esté escogiendo las manzanas, ¿no ve? Entonces dice, no, esos 2.000 es basura, yo no quiero quedarme con esos 2.000. Entonces voy a reconocer, y eso dice el enunciado, solo reconocerá 12.000. Entonces voy a reconocer 12.000. Entonces otra forma, ¿no? De presentárselos. Son tres formas diferentes. En la primera, les he puesto la diferencia que hay que disminuir. En la segunda les he puesto una transacción que va a ocurrir y en esta tercera les estoy dando el saldo de reconocimiento directamente. Vean que hay varias formas de presentarlo. Les estoy dando las tres formas para que ustedes vean de cómo pueden ir haciendo sus cálculos. En algunos casos calcularán porcentajes, en otros casos directamente colocarán la cifra, en otros casos primero le sacarán la diferencia y ustedes calcularán la cifra, ¿verdad? Entonces, hay varias formas. La siguiente dice, se realizó el revalúo del activo fijo y del mismo se llegó a un resultado de 350.000. O sea, me está diciendo que todo el activo fijo vale 350.000. Y obviamente esto es lo que ha hecho el peritaje, ¿no? El experto, ese auditor que ha evaluado mis activos. En los libros de Bustamante dice 301.000, pero el experto dice que estos libros deberían valer 350.000.
Entonces hay que hacer lo que dice el experto, ¿no? Si el experto dice que vale más, pues vamos a reconocer más. Vamos al siguiente. Dice, el activo diferido no será reconocido por Rojas. O sea, Rojas no quiere saber del activo diferido de Bustamante. Entonces dice, yo no te voy a reconocer estos 26,000. Que puede ser un crédito mercantil, ¿no? Puede ser que Bustamante ya tenía un crédito mercantil porque había comprado otra empresa mucho más antes y de eso eran 26,000 en diferido. Y Rojas dice, ¿para qué voy a comprarte un activo que a mí no me sirve y directamente lo voy a tener que llevar al gasto? Entonces mejor tú lo llevas al gasto y yo te reconozco 0. O sea, no lo voy a reconocer. Siguiente, dice, la previsión para indemnizaciones se encuentra subvaluada y el nuevo cálculo asciende a 8,500. Entonces vamos a ver la previsión para indemnizaciones. Dice se encuentra subvaluada, o sea, estos 7,600 están por debajo de lo que debería ser. Y según el peritaje técnico, el experto dice la previsión debería valer, y aquí dice 8,500. La previsión para indemnizaciones, ustedes saben que surge de la planilla de sueldos de cada mes, ¿no? Que es un 8,33 o una duodécima del total ganado de todos los empleados que se lleva a la cuenta de gasto de indemnizaciones y la cuenta que estamos viendo acá, previsión para indemnizaciones, un pasivo no corriente. Pero eso es un cálculo que se hace mensual, pero no es un cálculo exacto. Ustedes en su vida profesional, ¿qué van a tener que hacer cada fin de año o cada 3 meses o cada 6 meses? O si quieren hacerlo cada mes también, es muy interesante, pero por lo menos tienen que hacerlo una vez al año cuando cierren sus estados financieros. Tienen que calcular cuánto debería ser la previsión para indemnizaciones correcta al cierre de gestión. ¿Y eso cómo se hace? Se tiene que realizar una planilla para indemnizaciones. Tú tienes que agarrar la planilla de indemnizaciones donde vas a colocar, y ustedes que ya han hecho finiquitos y saben eso, pero lo han llevado conmigo, lo han llevado en derecho laboral, ¿verdad? O sea, finiquitos ya son capos. Ustedes saben que tienen que agarrar sus sueldos de los 3 últimos meses y sacar un sueldo promedio. Y sobre ese sueldo promedio es que se paga la indemnización de un sueldo por año, ¿verdad? Entonces, en esta planilla se hace lo mismo para todos los empleados. Es como que a todos los empleados les estás haciendo finiquitos, pero en un Excel. O sea, vamos a entrar en el supuesto, si digamos esta empresa cerrara el 31 de diciembre, haríamos el supuesto de que el 31 de diciembre todos renuncian, y a todos hay que pagarles su indemnización. Entonces, ¿cómo habría que hacer? Habría que calcular de todos los empleados, empleado por empleado, los sueldos de octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Sus 3 últimos sueldos. De ahí sacar el promedio. Y ese es el promedio de un mes o de un año, porque debería ganar un sueldo por año. Y eso multiplicar por la cantidad de años, meses y días, ¿verdad? Trabajados desde su fecha de ingreso o fecha de último cobro de indemnización hasta ese 31 de diciembre. Con eso nos va a salir cuánto deberían cobrar estos empleados de indemnización. Entonces, con ese dato yo ya tengo el total que debería existir en el saldo de la cuenta previsión para indemnizaciones a esa fecha, que obviamente va a ser muy diferente del saldo que está ahí, porque como el otro vamos sacando una duodécima cada mes, no siempre es lo mismo, porque el promedio de los 3 últimos meses puede verse viciado por otras cosas, puede verse viciado por un incremento salarial, puede verse viciado por que los últimos, para aquellos que tienen sueldos variables, por ejemplo. Yo todos los meses saco el 833 de la planilla tal como está. Pero ¿qué tal si entre octubre, noviembre y diciembre esta empresa vende un montón y tengo un montón de vendedores que ganan comisiones sobre ventas? Entonces quiere decir que entre octubre, noviembre y diciembre las comisiones, los sueldos de estos vendedores se van a disparar. Entonces el sueldo promedio base de cálculo se va a disparar. Y aplicar ese promedio disparado a toda su permanencia en la empresa desde el día que ha ingresado, obviamente hace que su indemnización también se dispare y no sea el 833 que había estado calculando mensualmente, ¿no ve? Es por eso que hay que hacer por lo menos una vez al año cada cierre de gestión
este cálculo de previsión para indemnizaciones para ver que esté bien calculado y que sea un saldo correcto, en el entendido de que se hace la suposición de que todos los empleados renunciarían a esa fecha. Eso es lo que ha debido hacer el experto y ha debido determinar que el saldo de la cuenta previsión para indemnizaciones debería ser 8.500 y no 7.600 como dice Bustamante. Entonces, como eso dice el experto, Rojas va a reconocer los 8.500. Y le pongo negativo porque ¿no ven? Entonces, si tenía menos 7.600, ahora tengo menos 8.500. Hasta ahí ya he hecho casi todas las notas. Vamos con la última. Dice, Bustamante S.A. que por los años en el mercado se debe reconocer un crédito mercantil equivalente al 10% del capital de la empresa. En este caso les estoy dando un porcentaje a aplicar a algo, ¿no? Entonces veremos, y aquí dice, el capital de la empresa es 300.000. Y dice el 10% del capital. Entonces quiere decir que de crédito mercantil debería reconocerse 10.000. ¿No? O perdón, 30.000, que es el 10% de los 300.000. Entonces ya tengo ese crédito mercantil. El crédito mercantil es un activo intangible. Entonces, al ser un activo, tiene saldo deudor. Y si tiene saldo deudor, en esta hoja va positivo. Entonces, en Bustamante no había nada, pero Rojas le va a reconocer el 10% del capital como crédito mercantil. No es un regalo que le da por el esfuerzo de Bustamante de haberse posicionado en el mercado, que el ejemplo ya lo hemos visto en la clase teórica. Entonces, una vez que tengo los valores reconocidos, lo que voy a hacer es determinar las diferencias que pueden ir en aumento o en disminución. ¿Cómo voy a analizar? Bien sencillo. 30.000 que dice Bustamante, pero que solo se les reconoce 5.000. Entonces, de 30.000 para llegar a 5.000 hay que rebajarle. Y si hay que rebajar, va a ir a disminución, 25.400. El mío ya está con fórmula, ¿no? Si hubiera un incremento aquí, si hubiera 35.000, debería darme un incremento, ¿verdad? Y aquí va a aparecer 0, porque el mío tiene fórmulas condicionantes, ¿no? Si sucede una cosa, se va a un lado, si sucede la otra, se va al otro. En este caso, ustedes, como van a hacer manual, ¿cómo tienen que realizar este razonamiento? Es, si tengo 30.850 y tengo que llegar a 5.450, pues le voy a disminuir 25.400. Y eso va a disminución. Y el mismo análisis para todo. Cuentas por cobrar, tengo 5.600 y tengo que llegar a 4.600, tengo que disminuirle 1.000. Disminución 1.000. Existencia es lo propio, de 14.000 a 12.000 hay que disminuirle 2.000. Siguiente, inmuebles, maquinaria y equipo. Dice, en los libros de Bustamante está 301.000, se le va a reconocer 350.000. Ahora hay que aumentarle, ¿no? De 301 para llegar a 350 hay que aumentarle 49. Entonces vean que 49 le voy a incrementar. Ahora bien, en activo diferido, tengo 26.000, me va a reconocer 0, no me van a reconocer de acuerdo a las notas. Entonces le voy a rebajar todito, 26.000. En el caso de cuentas por pagar, que es un pasivo, que ya tiene saldo negativo, dice 25.400. No se le va a reconocer nada porque lo va a pagar todo, ¿no? Bustamante ha dicho que va a cancelar todo. Entonces, estos 25.400 tienen que llegar a 0. Le vamos a rebajar. Fíjense ahora que le estoy rebajando 25.400, pero también negativo. También es negativo. Quiere decir que en estas cuentas de aumento o disminución, ¿ya? No quiere decir que los aumentos van a ir al debe o las disminuciones al haber, no. Esto no es debe haber, esto es aumento o disminución. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a poder tener aumentos positivos y negativos. Van a poder tener disminuciones positivas y negativas. ¿Ya? Aquí sí se va a permitir eso. ¿Se acuerdan que en
consolidados teníamos debe y haber en eliminaciones. Ahí estaba prohibido los negativos, ¿ven? No podían existir negativos. Si alguno de ustedes le ha puesto negativo, está mal, aunque les dé el saldo bien al final. Aquí sí pueden, porque aquí puede haber disminuciones positivas y negativas, como es el caso de cuentas por pagar, que estamos viendo una disminución negativa, porque esta cuenta es negativa, entonces la disminución también va a ser negativa. En el caso de previsión para indemnizaciones, tenía 7.600 y debería ser 8.500 negativo, entonces hay un aumento de 7.600 a 8.500, hay un aumento. Como esta cuenta tiene saldo acreedor, va a ser un aumento negativo de 900. ¿No? Es el mismo signo que llevan los saldos, por si acaso. Y finalmente crédito mercantil, que no había nada y ahora va a haber 30.000 que le reconoce rojas, entonces hay un incremento de 0 a 30.000, un aumento de 30.000. Entonces vean que así se hace este análisis en aumento y disminuciones y es bastante sencillo analizarlo de esa manera y reconocer el valor que debería existir aquí. Esto les digo para que ustedes analicen bien y no le anden metiendo acá sus fórmulas. Por eso les repito, yo sé que circulan estas hojas de semestres anteriores de alumnos que han hecho en algún momento y obviamente les comparten a sus amigos, pero hay alumnos que sí saben hacerlo y lo hacen bien, pero obviamente como todas las prácticas van siendo diferentes y los exámenes, ni qué decir, el alumno a veces se acostumbra a aumentarle filas y copiar la fórmula anterior y a veces justo no es la fórmula correcta. Entonces le sale como le tenga que salir, ¿no? Y hace el Excel, les he dicho, ¿no? Va a poner la fórmula que ustedes, o va a calcular lo que ustedes le digan que calcule. Ahora, que esté bien o esté mal, no, porque el Excel no sabe razonar. No te va a decir, no, pues este es un aumento negativo, está mal. No, el Excel va a decir, si le has dicho que aquí ponga A menos B, te lo va a poner, sea lo que sea. Si le pones basura, basura te va a dar, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Bien, una vez que ya he analizado mis aumentos y mis disminuciones, ya puedo totalizar. Voy a agarrar un primer subtotal, ¿ya? Y esto es, como dice su nombre, una hoja de trabajo. Y si ustedes se acuerdan, en intermedia habíamos hecho una hoja de trabajo, ¿no? Donde calculábamos la utilidad al final del periodo y esa utilidad o pérdida, ¿no? Que se hallaba al final de la hoja se trasladaba a la de al lado, en el caso del balance general y el estado de resultados, ¿no? Agarrábamos el estado de resultados y el monto que salía lo trasladábamos a la otra columna, a la columna antagónica del balance general, todo con el fin de que nos cuadre y nos den sumas iguales. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a tener acá? Totalizo Bustamante y dice 344.450. Lo que ha reconocido Rojas es 393.550. En aumentos tengo 78.100 y en disminuciones tengo 29.000 clavados. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a leer las diferencias entre los saldos de Bustamante y el valor reconocido y las diferencias del aumento o disminución. Entonces, una vez que hago las diferencias, lo que hago para cerrar y tener sumas iguales es sumarle al valor menor, al valor más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo 344.000 y tengo 393.000. El menor es 344.000. A este le voy a sumar la diferencia. La diferencia entre 344 y 393 es 49.100. Entonces le sumo a este y con eso tengo saldos iguales. Ambos aquí, si hiciera aquí una línea de sumas, tendría 393.550 en ambos lados. Lo propio voy a hacer en aumentos o disminuciones. Agarro 78.100 y 29.000 y la diferencia es 49.100. Le pongo al menor, que en este caso es 29.000, y con eso ambas columnas me estarían cuadrando y aquí está con 78.100. Ambas me están cuadrando con esa cifra. ¿Ya? Entonces, aquí para saber si estoy haciendo más o menos bien, ¿sí? Este dato de si estoy haciendo bien los aumentos o disminuciones, porque para eso sirve esto, es que acá deberían salir antagónicas. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que está en la columna de la izquierda, acá tiene que aparecer en la columna de la derecha. Si entre estas dos sale en la columna de la derecha, acá aparecerá en la columna de la izquierda. La misma cifra.
Y en este caso sí se está cumpliendo, antagónicas, lo que está en la izquierda, aquí está en la derecha, y es la misma cifra, y con eso tengo cifras iguales. Pues les digo, es lo mismo que en la hoja de trabajo cuando agarrábamos la utilidad o pérdida, y la trasladábamos al balance general, ¿no ve? Y la trasladábamos a la otra columna. Entonces, para que vean que así es como tiene que funcionar para que tenga yo sumas iguales. Aquí no puede haber positivos o negativos. Cuidado que siempre le pongan aquí al lado y si este es mayor que este, aquí le metan negativo y aquí también sale negativo. Eso está mal. Si aquí da negativo es que aquí les va a dar el positivo, ¿no? Porque tienen que sumar a la cifra menor. Aquí es la menor y en este caso aquí está la menor. Entonces, fíjense que así ustedes tienen que ir calculando esta diferencia. Y a esta diferencia le vamos a llamar, igual que en sociedades, ¿no? Porque la teoría en sociedades nos indica que se tiene que llamar ajuste de capital. Ya, por ejemplo, en contabilidad de sociedades yo enseño, lastimosamente en la actualidad, el ajuste de capital también se llama al efecto de la inflación en la cuenta capital, ¿no ve? Entonces, para no confundir, yo a mis alumnos les enseño ajuste de capital en transformación, ajuste de capital en fusión. Entonces, en este caso podríamos llamarle ajuste de capital en combinación, para no confundirnos, porque aquí abajo también va a haber una cuenta de ajuste de capital, ¿no ven? Y para no confundirnos en nuestra vida profesional. Uno es el efecto de la inflación y el otro es el efecto de la combinación de negocios. Totalmente diferente. Entonces, no pueden juntarse. Pero lastimosamente, el hecho de la teoría en los libros, ustedes van a ver con el nombre de ajuste de capital, porque desde que se ha creado este tema de fusión y transformación de sociedades, que era hace mucho tiempo y en otros países también se lleva la cuenta ajuste de capital, nadie pensaba que íbamos a cambiar nuestra forma de calcular nuestra inflación y que también íbamos a tener el mismo nombre llamado ajuste de capital, ¿no? El ajuste de capital pasa todos los meses. Este ajuste de capital que estamos viendo aquí solamente ocurre cuando hay combinaciones de negocios o transformaciones o fusiones, ¿no? Y eso no ocurre todos los meses, eso ocurrirá una vez en la vida de toda una empresa, nada más, ¿no? Entonces vean que es muy diferente. Entonces, para no causarles confusión, pueden cambiarle de nombre, pero tiene que decir este ajuste de capital. Le podemos aumentar en combinación para que lo diferenciemos. Eso en su vida profesional. Acá, con que le pongan ajuste de capital, además por el lugar donde van a poner, no hay ningún problema. Entonces, ya tengo todos estos datos hechos, ya tengo todo esto realizado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular este valor reconocido. Fíjense. Dice Bustamante en sus libros que su activo neto, que es todo esto, vale 344,450. Pero según el peritaje, según el experto, el mismo activo neto vale 393,550. O sea que está por encima. ¿Qué quiere decir? Que Bustamante en realidad está ganando estos 49,100, porque ellos lo iban a vender en 344,000, que era su activo neto, ¿ve? Pero cuando se ha hecho el reconocimiento, vale 393,000, o sea, vale más de lo que ellos esperaban vender. Entonces, están ganando estos 49,100, que los va a tener que reconocer Rojas. Lo interesante en el tema de combinación es que Rojas es dueña de Bustamante. Entonces, si aquí existe esta ganancia de 49,000, Rojas también está ganando 49,000, o por lo menos el 100% de los 49,000, ¿verdad? Entonces, Rojas no es que le va a dejar todo a Bustamante, no es que los socios de Bustamante van a ganar 49,100 como tal, sino que todo Bustamante está ganando y dentro de Bustamante Rojas es dueño del 60%. Entonces como que no le afecta mucho. Dice, bueno, si van a ganar más, más se gana, porque esto es lo que yo voy a pagar, ¿sí? Y les voy a pagar a los otros socios, pero al pagar ellos, al recibir esta parte, yo me voy a descontar mi inversión. Y les voy a pagar solamente lo que quede. Entonces, en este caso, por ejemplo, se puede haber transado de que Rojas S.A., como es una sociedad anónima, le va a dar acciones a Bustamante. Y le va a decir, digamos, yo tengo acciones con valor nominal de 10. Entonces veremos cuánto te tendría que pagar
y lo dividimos entre 10 para ver cuántas acciones te doy, ¿no? Y eso le va a dar a los socios restantes, o sea, a ese 40% de dueños de Bustamante, que no son Rojas. Entonces, ese aporte de capital va a entrar a la cuenta capital de Rojas, ¿no? Porque va a existir un incremento de capital en Rojas. ¿Por qué valor? Por el valor que les va a pagar a los socios que quedan de Bustamante. Entonces, los de Bustamante están felices porque dicen, tenemos 393.550, que vale la empresa. Y Rojas va a decir, sí, pero yo tengo mi inversión de 206.000, que es mi valor patrimonial proporcional. Entonces, yo me tengo que restar primero de los 206.000, los 393.550. Lo que sobra es lo que se les va a pagar a los socios restantes, a ese 40%, ¿no ve? Porque si esto es lo que vale, yo soy dueño del 40% de todo esto, que en realidad en un principio habíamos calculado acá, y lo primero que voy a hacer es descontarme. La diferencia es lo que les entregaría. Entonces voy a tener que hacer una resta de 393.550, que es el valor reconocido por el mismo Rojas, pero antes hay que descontarse los 206.000 que Rojas lo tiene como su inversión. Porque esta inversión, ojo, que el momento de hacer la combinación tiene que desaparecer. Si Bustamante va a ser parte de Rojas ahora, ya no existe Rojas con inversiones en nadie, ¿no ve? No puede ser ahora Rojas con inversiones en Rojas. No existe eso, nadie invierte en sí mismo. Entonces, tiene que desaparecer. Es por eso que les decía, acá el estado combinado podría darse con la sumatoria, o sea, podría agarrar y sumar, que en muchos casos va a dar el valor reconocido más el valor que tenía Rojas, pero en otros casos no da, como en el caso de inversiones, que directamente no hay nada que sumar. Es más, esta cuenta tiene que ser cero, tiene que desaparecer. Entonces aquí el estado combinado, para los que piensen que es una suma del valor reconocido más lo que tengo en Rojas, puede que coincidentemente en muchos casos les dé, pero puede que tampoco les dé siempre. Para eso lo que tengo que hacer es un asiento contable. Como Rojas está reconociendo estos valores, esto es lo que debería ingresar al asiento contable. Rojas debería ser un asiento contable que contenga esto. Esto es lo que va a incorporar a sus libros. Va a incorporar estos activos y va a incorporar estos pasivos. Entonces eso va a aumentar los libros. De ahí, ¿con qué va a pagar? Parte va a pagar con su propia inversión y la otra parte, les había dicho, va a pagar en acciones, que es en este caso. Puede pagar en efectivo, iría a banco, ¿no ven? Pero también puede pagar en acciones. Entonces, ¿qué van a hacer? Los otros socios de Bustamante, que son un 40% minoritario, ahora van a ser socios de Rojas. Que imagínense, Bustamante, donde tenía un capital de 300.000 y el 40%, ¿no ve que eran apenas 120.000 en acciones o 12.000 acciones que pertenecían a otros socios que eran algo pequeño? Imagínense ahora esas 12.000 acciones traducidas a un capital enorme de 850.000 bolivianos u 85.000 acciones. 12.000 acciones ya es todavía más chica, ¿no ve? Aquí era el 40%, aquí será pues el 20%. Ya son una proporción muy pequeña, ¿no ve? Dentro de Rojas. Pero lo han aceptado, o sea, van a ser accionistas de Rojas, entonces Rojas les va a pagar su parte en acciones. Entonces, todo eso, considerando todo eso, vamos a hacer el asiento contable. Tengo efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir copiando esto. Efectivo y equivalente de efectivo es una cuenta de activo al debe 5.450. Aquí está. Después tengo cuentas por cobrar 4.600. Cuentas por cobrar 4.600. Existencias o inventarios 12.000. Existencias 12.000. Muebles, maquinaria y equipo 350.000. Muebles, maquinaria y equipo 350.000. Diferido no hay, cuentas por pagar no hay. Tengo aquí crédito mercantil, que esto también, como está positivo, debería ir al debe. Entonces coloco crédito mercantil, 30.000. ¿Contra qué? Previsión para indemnizaciones, que es el único pasivo reconocido, 8.500, y aquí está previsión para indemnizaciones. Y ahora sí voy a hacer el juego. Voy a colocar
Inversiones. Esta tiene que desaparecer y va a ir como parte de pago para estos 393.550. Entonces, primero cierro esta cuenta. Como esta es una cuenta que tiene saldo deudor, la voy a colocar en el haber en 206.670. 206.670. Entonces, ahora sí digo, Bustamante, de acuerdo al peritaje técnico, han dicho que vale 393.550. Pero yo, como dueño de Bustamante, tengo, o sea, soy dueño de 206.670. Restamos 206.670 menos 393.550 me da 186.880. Ya les repito, 393.550 menos 206.670 me da 186.880. Esos 186.880 es lo que le corresponde a los otros socios de Bustamante, que es lo que se les va a pagar en acciones. Aquí está el capital social, porque son acciones que va a emitir Rojas y sabemos que los asientos que están aquí son de Rojas. Capital social 186.880. Con eso la cuenta inversiones se cierra y ahora yo voy a mayorizar. Por eso les decía que aquí coincidentemente salen muchas cosas en la suma. Aquí voy a colocar en el estado combinado los 64.000 de Rojas más estos 5.450 y me da 69.450 que coincidentemente es con el valor reconocido. En el caso de cuentas por cobrar da lo mismo, ¿no? La suma de estos dos o con este asiento. Existencias, lo propio. En inversiones no hay suma que valga, porque no había nada. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Voy a colocar los 206.670 menos estos 206.670 que estoy haciendo para cerrar la inversión en Rojas. Entonces me da 0. En inmuebles, coincidentemente, voy a tener la sumatoria. Activo diferido, no tenía nada, tampoco se reconoce nada y es 0. Cuentas por pagar, tenía 13.070, no reconoce nada, tampoco hay nada en el asiento aquí en cuentas por pagar, ¿sí? Y son los mismos 13.070. Previsión para indemnizaciones, da lo propio, 25.000 o 29.560 con 8.500, yo tengo 38.060 y aquí son negativos porque ya son pasivos, ¿no ven? Se crea crédito mercantil, que aparece acá, crédito mercantil, y ya está. Ahora, hasta ahí he hecho sumas, ¿no ve? He combinado. A partir de aquí sí o sí tengo que mayorizar, por si acaso. Aquí ya no hay fórmula que me haga sumas, ¿sí? Que si por más que yo le copie, aquí no hay nada. Vean que aquí yo no he llenado nada, porque aquí no puede haber cambios, por si acaso. Aquí no puede haber nada. Este patrimonio va a desaparecer una vez que todo esto le paguen a los de Bustamante. Aquí Rojas desaparece con su inversión y aquí solo van a quedar montos pequeñitos, ¿sí? De lo que se ha quedado reconociendo para liquidar esta empresa Bustamante, va a entrar en proceso de liquidación con lo que le sobra, ¿no ven? Porque el resto ya ha sido absorbido por Rojas. Y entonces de ahí va a haber la devolución de aportes, que aquí al devolver 206.000, ya aquí ha desaparecido el 60% del patrimonio y el restante 40%, pues ya verán los otros socios cómo se lo distribuyen y si hay algo de dinero para pagárselo, pero eso ya es un proceso de liquidación de Bustamante que no corresponde a nosotros. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Solamente el patrimonio de Rojas, donde mantiene sus resultados de la gestión, mantiene sus resultados acumulados, mantiene sus reservas, porque no ha habido ningún asiento que me modifique, pero así, aquí sí en el capital yo tengo este asiento, donde tengo que sumarle al capital de Rojas 186.880, que es por la inclusión de nuevos socios, ¿no? Entonces agarraré los 850.000 y le voy a sumar los 186.880. Con eso tengo un nuevo capital dentro de Rojas de 1.036.880. Y obviamente con ese dato, esto me va a dar 0, ¿no? Porque este estado combinado tiene activos positivos y todos los que tienen saldos acreedores van a ir negativos y finalmente me da 0. Con esto ya tengo el estado financiero combinado y este estado financiero combinado lo puedo traducir en un balance
que en esta estructura, ¿no? Bueno, ya el hecho de hacer el balance, la presentación de balance ya depende de ustedes. Ustedes saben muchas formas de hacer balances, ¿no ve? Harán un balance aquí como en un mayor en T, como yo lo presento. Harán un balance en cascada, ¿no ve? Arriba el activo, abajo el pasivo y patrimonio. Ya verán cómo los subtotales iban a ir de arriba hacia abajo o de derecha de izquierda a derecha, perdón. Entonces, ya eso, elaboración de balances, ustedes ya saben, ¿no? Entonces, cualquier balance en el formato que ustedes quieran es válido. Quieren, no saben cómo hacer, aquí tienen un ejemplo. Pueden copiar este ejemplo y hacerlo. Y si no, si ustedes tienen ya balances, están acostumbrados a hacer balances generales de otra forma, pues tranquilamente los pueden hacer, no hay ningún problema. Los datos ya los tienen aquí y como les da 0, pueden estar seguros de que su balance cuadra, por lo menos cuadra. Ahora, de que esté bien o esté mal, eso es un asunto que lo voy a resolver yo después. Bien, entonces hasta aquí, digamos, se concluye el ejercicio. Vean que no ha sido muy largo, no hay muchas cifras que colocar, sí, pero sí mucho que razonar. Y hay muchas cosas que pueden ser variantes, ¿ya? ¿Qué tal si aquí este resultado de la gestión se decide pagar? ¿No? Que muchas veces antes de los procesos de liquidación, los socios deciden pagar porque dicen, este resultado de la gestión, pagaremos el IVA, pagaremos los impuestos y el resto nos los distribuiremos. Entonces lo distribuyen en los socios y obviamente una parte le va a tocar a la inversión. ¿Cuál es el problema en inversiones cuando tenemos el valor patrimonial proporcional? Yo mi inversión voy a tener más valor en mi inversión al valor patrimonial proporcional, mientras este patrimonio sea cada vez más grande, más gordo. Capital no se mueve, reservas se mueven muy poco, resultados acumulados una vez al año, si es que se mueven. El único que se mueve todo el tiempo es el resultado de la gestión, que eso es lo único que puede ir engordando este patrimonio, porque de aquí se va a trasladar acá, ¿no? Las reservas, como les decía, van aumentando, pero muy poco. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que más afecta al patrimonio, lo que más hace que el patrimonio crezca o decrezca, ¿no? Disminuya. Entonces, como yo tengo que calcular al valor patrimonial proporcional el porcentaje de todo el patrimonio de la otra compañía, porque hemos sumado todito esto y le hemos sacado ese 60% y eso me da los 206,000, como hemos hecho en inversiones, ¿se acuerdan? Sumábamos todo el patrimonio y le calculábamos el porcentaje. Y han hecho ustedes hasta un ejercicio, ¿no? De ir calculando porcentajes a todo el patrimonio para ver cuánto sería su inversión al valor patrimonial proporcional. Entonces, como están tan ligadas una con otra, si aquí aumenta, esta aumenta. Si el patrimonio disminuye, la inversión disminuye. Entonces, ¿cuál es el problema el momento de pagar dividendos? Cuando yo pago dividendos, lo interesante es que la otra empresa, que es la inversionista, recibe dinero, ¿verdad? Recibe dinero, pero ¿qué es lo malo? No recibe ganancia. Esa es la gran diferencia entre invertir de forma temporal, porque temporalmente yo recibo dividendos. Cuando no evalúo a valor patrimonial proporcional, directamente recibo mis dividendos y reconozco ganancia en inversiones, ¿no ve? Pero en este caso no es así, porque voy a recibir dinero y debería decir, ah, ya tengo ganancia en inversiones. Pero el momento que se reparte el dinero, este cuenta el resultado de la gestión puede quedar en cero. Y al quedar en cero, yo estoy obligado a modificar el saldo de mi inversión. Entonces, ¿qué cosa tendré para sumar? Tendré solamente estas tres cuentas. Y estas tres cuentas que ya suman un monto menor, al sacar el 60% que es mi participación, aquí tendría que tener un monto menor. Y al tener un monto menor, tendría que reconocer pérdida en evaluación de inversiones. ¿No ve? Entonces, por un lado estoy teniendo por mi dividendo pagado, por el repartir mis utilidades, estoy teniendo ganancia en inversiones. Pero por otro lado estoy teniendo pérdida en evaluación de inversiones. Y si ustedes hicieran el ejercicio, como que lo vamos a hacer en la práctica, van a ver que la ganancia en inversiones es idéntica a la pérdida en inversiones por valor patrimonial proporcional. Es idéntica, es la misma. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno invierte en una empresa y es dueño de la otra empresa y va a evaluar por el método de participación a valor patrimonial proporcional, lo peor que le puede pasar es que la empresa, sea la adquirida, en este caso su asociada, pague dividendos en dinero.
Si paga dividendos en dinero, y eso ustedes saben en sociedades, ¿verdad? Disminuye el patrimonio. Y si disminuye el patrimonio, disminuye mi inversión. Otra cosa sería que pague dividendos en acciones, ¿verdad? Ustedes saben pagar dividendos en acciones. Lo hemos visto en la NIC 29, ustedes lo han visto de sobra en contabilidad de sociedades. ¿Qué sucede? Si pago dividendos en acciones, lo único que hago es sacar del resultado de la gestión y llevarlo a capital. O sea, estoy sacando del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Mi total de patrimonio no varía, entonces mi valor patrimonial proporcional no varía. Pagos de dividendos en acciones, excelente. Capitalización de utilidades, excelente. Capitalización de reservas, excelente. Disminución de pérdidas con reservas, excelente. ¿No ve? Porque mi valor patrimonial proporcional no cambia. El patrimonio sigue siendo el mismo. El problema radica cuando pago dividendos en dinero. El patrimonio baja, mi inversión va a bajar. Entonces, en ese caso, es un movimiento que va a ocurrir en Bustamante, pero que le va a afectar también a Rojas. ¿Qué voy a tener que hacer? Les decía, estas cifras prohibido modificar. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que hacer un asiento. Y en este caso, el asiento de pago de dividendos en dinero, les decía, tendrían que hacer caja contra ganancia en inversiones. Recalcular ese ratito el valor patrimonial proporcional y harían que pérdida contra inversiones. ¿Lo ve? Entonces, por un lado, con caja reconozco la ganancia y después con valor patrimonial proporcional reconozco una pérdida. Y les decía, si ustedes hacen el ejercicio, sale exactamente el mismo monto. El 60% de lo que me están pagando en dividendos, porque me va a tocar el 60%, ¿no? Va a ser exactamente el 60% de pérdida por el cálculo al nuevo patrimonio. Sale exacto. Entonces, en vez de ir por ese camino tan largo de hacer caja contra ganancia y luego pérdida contra inversiones, directamente voy a tener que hacer un asiento contable que diga caja contra inversiones. Entonces, va a aumentar caja, pero va a disminuir inversiones. Entonces, ese asiento vendría antes de este asiento, porque después voy a tener un nuevo saldo en la cuenta inversiones y ese nuevo saldo es el que voy a colocar aquí. Entonces vean que aquí ya no se trata de hacer las cosas bien mecánicas, ¿no? El Miguel hace, yo igualito hago, ¿no? ¿Ven? No hay eso. Aquí ya se les puede presentar un montón de cosas y les estoy dando los tips que espero que cuando vean este video se los anoten y lo tomen muy en cuenta, porque el tema de pago de dividendos tengan por seguro que les va a tocar. Otra variante que pueden tener, que también les va a tocar, es este capital social. Aquí habíamos dicho, aquí nos salía una diferencia de 186.880. Y les había dicho, el capital de Rojas también son acciones a 10 bolivianos. Entonces, si yo agarro 186.880 dividido entre 10, a los otros socios de Bustamante les estoy dando 18.688 acciones, ¿no ven? Normal, cabalito, les doy 18.688 acciones. Y ellos ya verán cómo se reparte. Pero ¿qué tal si esa diferencia me diera, fruto de estos cambios, 186.888,80, digamos? O sea, 8 pesos con 80 más. Dividido entre 10 ya no me da, pues, y además no puedo dar 18.688,88 acciones, ¿no ve? No puedo dar punto de acción, no puedo dar acción parcial. O es una acción o no es acción. Entonces, esos 8,80 es un tratamiento especial, que en el caso, desde el punto de vista de Rojas, como es una emisión de acciones, en el caso de que le dé acciones por un valor menor al dinero o a lo que es el activo neto recibido, vamos a tratarlo de una forma. Si en el caso de que el monto que se le va a otorgar de Rojas en acciones a Bustamante o a los socios que han quedado de Bustamante fuera mayor a lo que es el activo neto, ¿sí?
pues voy a reconocer de otra forma. Y ustedes han llevado este tema en sociedades en emisión de acciones con prima y emisión de acciones con descuento, donde usamos la cuenta prima en emisión de acciones o descuento en emisión de acciones, o si quieren llamarlo superávit en emisión de acciones o déficit en emisión de acciones. Ustedes eso ya han llevado en sociedades y saben de lo que se trata. Entonces, no les estoy dando nada que ustedes no sepan. Entonces, antes de que me vengan a decir que aquí es pescada, no hay pescada. Ahora, el pescado es el que no sabe que esto ya había avanzado antes, ¿no? Y ya, eso no es algo que a mí prácticamente me interese. Desde mi punto de vista, ustedes lo han llevado y lo sé porque yo doy la materia de contabilidad de sociedades y sé que esto se lleva. Así como yo también he dado la materia de contabilidad intermedia y sé cuál es el programa que hay en intermedia y se lo lleva a cabalidad, ¿no? Entonces, esto es algo que ustedes conocen. Ahora, que no recuerden, es otro tema, pero de que han llevado emisión de acciones. Ahora, yo sé que en contabilidad de sociedades, y esto es porque siempre he tenido el tema con mis alumnos de que me dicen, es que está prohibido emitir acciones con descuento. Eso no existe, no va a haber déficit. Y entiendo, o sea, nuestro código de comercio dice que las empresas no podrán emitir acciones bajo la par, no podrán vender acciones por debajo de su valor nominal, así es como indica el Código de Comercio. Pero eso es en Bolivia, ¿no ve? Entonces esto, ya les he dicho, es contra internacional, puede ser cualquier parte del mundo. Ahora, si ustedes quieren tenerla más clara, en el enunciado les pongo, ¿no? En la República Socialista de China, ¿no ve? Ocurre esta transacción y todo se hace en pesos de allá de China. ¿No? Con eso me he salvado y no me pueden decir, pero es que no se puede emitir con déficit porque en el código, ¿cuál código? ¿Conoce el código de China? No, es contabilidad internacional, ¿no ve? Esto aplica, por eso existe emisión de acciones con prima, por eso existe emisión de acciones con descuento, porque en el mundo es algo que se practica. Ahora que en Bolivia no te dejen hacerlo, problema de Bolivia. ¿No? Pero en el mundo se puede. Entonces, aquí sí van a poder tener en algún caso superávit en emisión de acciones o prima en emisión de acciones y lo propio con déficit o descuento en emisión de acciones para que el capital social, cuando sea un pago de acciones, se pague exactamente un monto redondo y la diferencia, porque no siempre va a salir con cero, la diferencia pues sea un superávit o un déficit. En esta misma cifra, 186.880, aquí les había dicho que las acciones tienen un valor nominal de 10. ¿Qué tal si les decía las acciones tienen un valor nominal de 100? Las de Rojas, ¿no? Porque sabemos que las de Bustamante valen 10, pero las de Rojas valen 100. Entonces aquí tengo 1.868 acciones. ¿Por qué no puedo dar más acciones? Aquí tengo un 80 que ya no llega a una acción. Entonces, si doy una acción menos, este 80, porque esto sí voy a recibir, va a ir como un superávit. Si doy por encima, si doy 1.869 acciones, una acción por encima, pero solamente recibo 880, entonces tendré 20 de descuento en emisión de acciones. ¿Ven? Que esto también puede ocurrir. Entonces, esto para que les quede claro. Pues les decía, aquí ya les puedo poner prácticamente lo que sea, ¿no? Yo ya me puedo inventar y van a ver en la práctica y obviamente en el examen que van a ir cosas que no es que en su vida habían visto, sino es que ya no se acuerdan, ¿no? Por eso, y les he repetido desde el primer día de clases, vean sus carpetas o sus cuadernos de lo que es contra la intermedia 1 y 2 y contra las sociedades, porque en esto se basa esa materia. Y vean que lo hemos cumplido y realmente les he tocado todo el rato y les he dicho, esto es parte de tal tema en tal materia, ¿no? Entonces ahora estamos viendo mucho de sociedades, estamos aterrizando, pero a otro nivel, a un nivel mucho más gerencial e internacional. Entonces, bien, hasta aquí, digamos, concluiríamos todo esto, pues les decía, este asiento es importante, este es el principal, pueden existir más asientos dependiendo de si es que algunas cosas modificarían a Rojas, ¿sí? Ahora, si no modifica nada a Rojas, pues no hay asientos que hacer más que el de la incorporación de la nueva empresa, nada más, y luego tener el estado financiero combinado y su práctica y su examen van a terminar realizando este estado financiero y presentándolo de esta manera. ¿Ya? O sea, un balance general que ustedes saben hacer.
Entonces, ahí se va a terminar el ejercicio. Bien, entonces, hasta aquí he concluido. Como les decía, en estos días, esto voy a colgar también en la plataforma. Y en estos días ya les voy a dar la práctica para que ustedes la resuelvan. Y el próximo martes yo voy a resolver ambas prácticas. En la clase sincrónica veremos NIF 10 y en la clase asincrónica veremos NIF 3. Para que ustedes ya puedan evaluar y más o menos vean qué cosas han hecho mal y qué cosas han hecho bien de sus prácticas y puedan tener ya esa retroalimentación para no cometer tal vez los mismos errores en el examen de la subsiguiente semana. Bien, entonces eso ha sido todo conmigo. Nos estaríamos encontrando el próximo martes directamente para resolver los ejercicios.